Eh, Les agradecería si alguno de ustedes me contesta si me escucha. Sí se escucha, profe. Gracias. Bien. La primera cosa que voy a ver es algo que tiene que ver con momento magnético. ¿Podría grabar la clase? ¿Cómo? Ya. ¿Podría grabar la clase? Muy amable, gracias. Gracias. Ahí va, gracias. Momento magnético nosotros lo habíamos definido como de una pequeña espira, como la intensidad de corriente multiplicado por el área de la espira. Mientras la espira es plana, esa definición es suficiente. Si la espira es plana, entonces esta definición es más general. Si ustedes se fijan, un medio de R cruz de R es esto. ¿Ya? Y si esto es R y esto es de R, R cruz de R apunta hacia adentro. Si este punto yo lo fuera moviendo hasta aquí, y esto fuera plano, calzan las dos definiciones. La dirección, estas áreas se transforman en esta y la normal apunta hacia allá. Esta es una definición general. Tiene una característica interesante, es independiente del origen. ¿Ya? Y eso se puede ver si ustedes cambian el origen a un origen O', y esto va a ser R, y ahora esto va a ser el área, ¿ya? R'. Este va a ser R'. Entonces, si ustedes se fijan, la integral sobre la curva C de R cruz de R, coloquémosle el factor 1/2, y esto va a quedar I medios por R, que es ahora, esto era R, esto es la traslación que hice de origen, y esto es R'. Consecuencia, R va a ser R mayúscula más R'. Cruz de R. Y, bueno, como esto es constante, de R igual de R'. Así que, y esto es una integral sobre la curva cerrada. Y esto entonces nos va a dar I medios por R' cruz de R' integrado sobre la misma curva, ¿ya? Más I medios de R, que es constante, cruz de R'. Y evidentemente esto es cero. ¿Ya? Y en consecuencia, el momento magnético definido de esa manera no depende del origen. Esto es. Bien. Eso es una propiedad interesante. Bien. Ahora, hay dos cosas que tengo que mencionar, donde la demostración en detalle se la coloqué en los apuntes, y es la siguiente. La interacción de M con un campo magnético externo B. Aquí yo les voy a mostrar que, uno, hay un torque N, que es M
cruz M. O sea, el campo magnético externo aplica un torque sobre el momento magnético. Y la magnitud del torque es el módulo de esto, y la dirección está dada de esa manera. O sea que cuando yo coloco el momento magnético en un campo magnético externo, va a haber un torque actuando sobre él. ¿Y qué es lo que va a hacer? Si este es el momento magnético de la espira, y este es el campo magnético B, este es el ángulo θ, entonces M cruz B apunta hacia adentro, en este caso, y tiende a hacer decrecer el ángulo θ. O sea, lo acerca. Y cuando está acá, este otro lado, ¿ya? Entonces, este es M. Entonces, M cruz B apunta hacia afuera y también trata de llevárselo a alinearlo con el campo magnético. ¿Ya? O sea, el torque tiende a alinearlo. ¿Ya? Podría, si el objeto tiene cierta masa, ¿ya? La espira, entonces va a adquirir energía cinética y va a pasar hacia allá y va a oscilar. Bueno, esto es el análogo a lo que nosotros teníamos de la interacción de un dipolo eléctrico con el campo eléctrico, donde el torque era P cruz B. ¿Ya? Esto uno lo puede demostrar en los apuntes se lo coloqué utilizando la manera más fácil o más clara es colocar una espira rectangular en vez de circular. Ahora, eso es irrelevante porque el momento magnético depende del área y de que sea pequeño. Si ustedes tienen una corriente I que circula por aquí, de estos son los lados A, B, C y D, y tiene un campo magnético, esta es la normal. Este es M. El campo magnético está así. Bueno, este campo magnético tiene una componente paralela al plano y una componente perpendicular al plano. ¿Ya? Este va a ser el B paralelo y este va a ser un B perpendicular. Entonces uno estudia cuál es la interacción de cada uno de estos con esta corriente. Rápidamente uno se da cuenta de que, como esta corriente es constante, que la fuerza o el elemento de fuerza, digamos, la contribución, sabemos que es igual a I de L cruz B. Los de L son aquí, es este, este otro y este otro. Bueno, si me refiero al campo, a la componente perpendicular a esta, ustedes se fijan que en este lado la corriente va así y el campo magnético va así. ¿Ve perpendicular? Entonces, I de L, esto es de L, esto es I de L, ¿ya? I de L cruz B apunta hacia acá. Esta es la contribución. B. A este otro lado es lo mismo, excepto que la corriente va para acá. O sea que aquí yo voy a tener que un DF ahí, y acá va a haber un menos DF porque la espira es rectangular. Y lo único que ha cambiado es la dirección de la corriente. A este lado de acá, la corriente va así, ¿ya? La corriente va así, I de L. El campo magnético está hacia arriba, entonces I de L cruz B apunta hacia allá, este es otro de eso. Y acá, por la misma razón, va para acá. Bueno, todas las fuerzas que genera el campo magnético perpendicular, o la componente perpendicular, caen en el plano de la espira y se anulan, esta con esa y esa con esa. Y no ejercen torque tampoco porque están todas en el mismo plano. ¿Ya?
Distinto es el caso de la componente paralela, esta. Esta componente paralela va, en este costado de aquí, va a tener el producto I de L cruz B, que es este, va a ser una fuerza hacia allá. ¿Ya? Y a este otro lado va a tener una fuerza que es hacia acá, de la misma magnitud. ¿Ya? Y entonces, el campo paralelo aquí es así y la corriente va así que aquí no hay fuerza en este lado, debido a este, y aquí tampoco. La fuerza neta es cero porque esto es igual a eso. Sin embargo, hay un torque. Y el torque es fácil de calcular porque, bueno, es la magnitud de la fuerza y tengo, bueno, puedo colocar el origen aquí y esto va a ser, este es el que va a ser el torque y como resultado me va a dar exactamente esto. Detalle de eso que está ahí hecho en los apuntes que les entrego. Pero está claro que el torque proviene de la componente que está, el campo magnético que está en el plano del espíritu. Ahora bien, como hay un torque y este torque tiende a alinear al momento magnético con el campo, hay un cierto movimiento. Eso requiere una energía, un trabajo. El trabajo va a ser el torque, torque con E. ¿Ya? El torque por una variación del ángulo. Pero si no lo hace en detalle esto, ya voy a encontrar que la interacción, y esto lo hago igual posteriormente a menos una energía potencial, entonces yo voy a encontrar que la energía potencial de interacción, ¿ya?, entre un ángulo arbitrario, que yo voy a llamarle pi medio, y un ángulo θ cualquiera, es menos m punto b. Al igual que ocurrió en el caso de la interacción de un dipolo eléctrico con un campo eléctrico, que era menos p punto E, aquí es menos b punto b. Menos m punto b, disculpe. ¿Ya? También está hecho, no es una cosa muy simple de hacer, ¿ya? Integrar entre un determinado ángulo arbitrario y el ángulo en cuestión. Esto es un seno y la integral de eso es un coseno y de ahí sale eso. Entonces, esto es, no lo corregimos así, esto va a ser U. Esto está con la convención de que la energía potencial de interacción es U igual a 0 en θ igual pi medio. Así está hecha esta expresión. ¿Ya? O sea, cuando el campo magnético es este y el momento magnético es este, esta es la situación de mínima energía. Porque hay un signo menos. Y eso es lo que trata de hacer el torque, de alinearlo. Y esta situación es que tiene la energía máxima. Máxima energía. Y tiene todas las posibilidades intermedias. ¿Ya? Entonces, bueno, el momento magnético tiende a alinearse con el campo. Y eso va a ser importante para cuando yo les explique o les lo introduzca en la idea de ferromagnetismo. ¿Ya? O interacción en realidad con cualquier momento magnético. ¿Ya? Ya. Antes de ir a eso, de seguir con el momento magnético, permítanme ir hacia atrás hasta donde quedé en la última clase. Ustedes se dan cuenta que esto va a ser relevante, lo que acabo de poner aquí, cuando yo induzca momentos magnéticos en el material.
un campo externo va a interactuar con el material y va a hacerle algo, ¿ya? O sea, ese algo se refiere a que los medios materiales tienen momentos magnéticos intrínsecos a nivel atómico y lo que hace el campo externo es tratar de alinearlo, ¿ya? Bien, pero ahora vamos a ver lo siguiente, que es lo que habíamos visto. Cuando un material está magnetizado, de alguna manera, pero está magnetizado ya, entonces tiene un vector de magnetización M. Y esta muestra magnetizada con vector de magnetización M ya da lugar a un campo magnético en este punto, ¿ya? Este es R', le vamos a llamar, este es un origen O, y aquí este es un pequeño elemento de volumen, ¿ya? Lo que yo hice fue, esto es R menos R'. Lo que yo hice en la clase anterior fue, en lugar de calcular B aquí en el punto P, les calculé A primero, el potencial magnético vectorial. Y descubrimos que este A se podía escribir como 1 sub 0 sobre 4pi por una integral de M cruz N. N es la normal a una superficie, dividido por R menos R'. Esta superficie es la superficie que limita a este volumen. Esto es de eso. Y otro término, que era una integral de volumen, rotor de M dividido por R menos R' de B'. ¿Ya? O sea, la estructura que esto tiene es la misma estructura que tenía el potencial magnético vectorial generado por una corriente libre. Estas son corrientes ligadas que llamamos, porque están dependiendo de este momento magnético. Las otras son corrientes, pueden ser de conducción, ¿ya? Y nosotros habíamos, para corrientes libres, entonces teníamos que A era 1 sub 0 sobre 4pi por una integral de J de R' de S' dividido por módulo de R menos R'. Por comparación, ¿ya? Nosotros vemos que este término de aquí es un tipo de J. Este es J de magnetización en volumen. Y esto le llamamos rotor de M. Y este es una densidad de corriente superficial. Es una densidad de corriente en volumen, densidad de corriente superficial, y usualmente le llamamos JMS por superficial. Y esto es M cruz N. Entonces, el problema de una muestra magnetizada es que da lugar a este tipo de potencial magnético vectorial que puede ser interpretado como una corriente de magnetización superficial sobre la superficie del objeto, ¿ya? Y una en volumen. Directamente, entonces, sin necesidad de tomar rotor de B, dado que este de aquí ya lo hemos hecho, tomar rotor de este, daba lugar a un campo magnético que es J de R' cruz R menos R' de B' dividido por módulo de R menos R' al cubo.
O sea, esto da lugar a esto. En consecuencia, de ahí yo puedo decir directamente que el campo magnético que va a dar, que va a generar un material magnetizado va a ser mu sub 0 sobre 4pi, y este término de ahí va a dar un m cruz n, ¿ya? Por cruz r menos r' dividido por módulo de r menos r' al cubo de s', más un mu sub 0 sobre 4pi, donde aquí voy a tener rotor de m, cruz r menos r', dividido por módulo de r menos r' al cubo de b'. Y si además hubieran corrientes libres, hay que agregar ese término acá. Todos tienen la misma estructura. O sea, la gracia de este tratamiento es que el efecto de un material magnetizado, ¿ya?, en el campo magnético en la vecindad se reduce a introducir dos contribuciones. Una de una densidad de corriente de magnetización en volumen, que es S, y uno de magnetización superficial, que es S. ¿Ya? Esa es el tratamiento, digamos, más conveniente para introducir el efecto de materiales magnetizados. Ahora bien, aquí hay que notar dos cosas. Bueno, esta es una magnetización en volumen, o sea, corriente o densidad de corriente de magnetización en volumen. Y esta es superficial. Entonces, lo que uno se pregunta es cómo van a variar las ecuaciones de Maxwell debido a la presencia de un material magnetizado. Mira, recuerden que la ley circuital de Ampère en forma diferencial, ley circuital de Ampère, era rotor de B igual a mu sub 0 por J libre. O sea, esto es J de conducción. Esto era en el vacío. Esto en el vacío. Ya. Cuando existe M, existe el M. Entonces aparece J, así, J sub M igual a rotor de M. También aparece la densidad de corriente de magnetización superficial, pero en esta ecuación lo que aquí hay al lado derecho son densidades de corriente volumétrica, y en consecuencia aquí va a aparecer, además de este término, este término, ¿ya? El otro no aparece porque no tiene que ver con densidades de corriente superficial. No es que ese término superficial no cree campo, no. Lo que quiere decir es que el rotor de B, ¿ya?, depende de la densidad de corriente volumétrica, ¿ya? Y B depende de todo. Bueno, entonces, ahora lo que tengo que yo escribir es esto. Todas las densidades de corriente. Este libre más un mu sub 0 por un rotor de M. Ahora, esto lo pasamos para acá y nos va a quedar que el rotor de B menos mu sub 0 M, esto es mu sub 0 JL. Y ahora si dividimos esto por mu sub 0, entonces
Dividir por mu sub 0 nos va a quedar entonces rotor de B sobre mu 0 menos M, ¿ya? Igual a J libre. ¿Ya? Y esto de aquí lo bautizamos con el nombre de intensidad de campo magnético. Entonces, este H, intensidad de campo magnético, queda definido como mu sub 0 menos M. ¿Ya? Ahora voy a multiplicar por mu 0 y me va a quedar que mu sub 0 por H es igual a B menos mu sub 0 por M, de donde B, campo magnético B, es igual a mu sub 0 factor de H más M. ¿Ya? Entonces, el campo magnético B queda escrito de esa manera. ¿Ya? En términos de este vector auxiliar, ¿ya? Que se llama intensidad de campo magnético, que ustedes van a ver tiene su utilidad. ¿Ya? Ahora recuerden que lo que tiene que significado físico aquí, lo que yo mido en el laboratorio es B. ¿Ya? El campo magnético o el vector de intensidad de campo magnético es un vector que auxiliar. ¿Ya? Que bueno, uno le puede ir dando significado, pero no voy a hacer mucho hincapié en eso. ¿Ya? La parte física es B. Y, bien, veamos un ejemplo. ¿Ya? Esto conviene llevarlo más o menos en paralelo, aunque son cosas muy distintas, con el campo eléctrico. La diferencia fundamental es que las fuentes de campo eléctrico son cargas eléctricas, cargas. En tanto que las fuentes de campo magnético, ¿ya? Son corrientes eléctricas, no hay cargas magnéticas, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia fundamental. En el caso del campo eléctrico, cuando yo trabajé en medios materiales, introduje un vector auxiliar que se llamó el vector desplazamiento eléctrico, D. Aquí estoy introduciendo un vector auxiliar que es el vector H. ¿Ya? Ejemplo. Esta es la definición más general. Supongamos que tenemos una barra muy larga de material, larga recta, de material uniformemente magnetizado. Con magnetización M. ¿Ya? Ya, esto es una cosa así. Pero muy larga. Y la magnetización es así. Esa es una magnetización permanente en este ejemplo. M permanente. No depende de nadie externo. El pedazo de material tiene magnetización. Y todos los campos magnéticos que van a existir aquí dependen de ese M. No hay
campo magnético producido por corrientes libres. Entonces, ¿qué densidades de corriente existen? J sub m, que es rotor de m, es 0, pues m igual m0, o sea, uniforme, ¿ya? Pero existe J sub ms, que es m cruz n, o sea, cruz n. Llamémosle a esto G Z para que sea más fácil. Así que esto va a ser M0 por Z cruz N, donde N es la normal a este pedazo. Ciertamente, bueno, esta superficie está muy lejos, pero en todo caso la normal y M son paralelos, así que no hay contribución. Pero aquí sí. Aquí la normal apunta en la dirección de R unitario, que ¿ya? Este es el eje, ¿ya? Y Z cruz N, esto es el vector Z, Z cruz N, que apunta en la misma dirección de R unitario, ¿ya? Es para acá. O sea, aquí yo en el manto tengo una densidad de corriente, ¿ya? Superficial, ¿ya? Esta densidad de corriente es la que da origen a un campo magnético. O sea, esto es equivalente a una bobina de largo infinito. Pero recuerda que al interior de la bobina el campo era mu sub 0 por m por i, donde m era el número de vueltas, coloquemos aquí n, para que no se me confunda. Este es número de vueltas por metro o por unidad de longitud. Y en este caso, la densidad de corriente reemplaza a este n por i, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que el campo magnético al interior B va a ser mu sub 0 por n, ¿ya? Porque la densidad de corriente B va a ser mu sub 0 por la densidad de corriente superficial, que es m en tamaño. Bueno, esto va a ser en la dirección z unitaria, ¿ya? ¿Ya? Así que, y aquí afuera, por el lado en la bobina, nosotros vimos que este B era 0. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que en la... voy a escribirlo acá. Fuera de la bobina, fuera, B es 0. O sea que esto es mu sub 0 por H más M. Pero fuera, M también es 0, porque está magnetizado dentro del material. Entonces esto implica que fuera del material H es 0. ¿Ya? En este ejemplo. ¿Ya? Fuera del material H es igual a 0. ¿Ya? Y ya. Ahora, ¿qué pasa dentro del material con el H? Yo sé cuánto vale P. ¿Qué pasa dentro del material con H?
Esto está todo hecho para este ejemplo en particular, pero no son cosas generales. ¿Ya? Dentro del material, ¿qué es lo que hago yo? Este es el trozo del material. Aquí está la corriente. Pero yo voy a colocar aquí una espira. Y voy a ocupar la ley circuital de Ampère, que me dice que rotor de H es igual a J libre. ¿Ya? La ecuación, porque todo lo que había en el paréntesis lo llamé H, y aquí quedó. Y entonces integro esta ecuación sobre este rectángulo, ¿ya? Que es una cosa cerrada, y esto lo integro sobre ese, me va a dar la cantidad de corriente que pasa por ahí. La cantidad de corriente que pasa por ahí es esta corriente superficial multiplicado por ese largo, ese ancho, delta M. Disculpen, esto que estoy diciendo, no, estoy hablando de algo que no corresponde. Aquí no hay ninguna corriente libre. ¿Ya? Aquí no hay corriente libre. Esto es cero. ¿Ya? Esta densidad de corriente que hay aquí es una densidad de corriente de magnetización superficial. ¿Ya? Eso es lo que hay ahí. ¿Ya? Y en consecuencia, si yo integro esto, como yo ya sé que H es 0 aquí, me va a quedar que H tiene que ser 0, H igual a 0 en el interior. Porque al integrar aquí, me va a quedar H por delta L, al integrar afuera, me va a quedar 0. Estos no tienen componente, dado que la magnetización va para allá, y yo sé, además, que en el caso de una bobina, no hay componente radial al interior. Entonces aquí integro eso, que es 0, necesario, y todo esto es 0 porque no hay densidad de corriente libre, ¿ya? En consecuencia, eso será necesariamente 0. O sea que este es un ejemplo bien particular en el que el vector auxiliar es 0 en todas partes. O sea, y eso, bueno, acuérdense que B era U sub 0 por H más M. Bueno, al exterior, bueno, esto es 0 y eso es 0. Pero al interior, esto es distinto de 0, este es 0, ¿ya? Y me queda que el campo magnético al interior es U sub 0 por M, que es lo que habíamos visto. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Se pueden hacer cosas interesantes sobre esto, pero eso requiere mucho tiempo, digamos, dedicado a materiales magnéticos. Y nosotros estamos haciendo un curso introductorio y por otra parte tanto tiempo no tenemos. Así que nos conformamos con eso por ahora. Ya, así se trabajan materiales que tienen magnetización permanente. Ahora yo voy a pasar a materiales, a tipos de materiales. Yo les hablé, o sea, cómo se trabaja un material, digamos, diamagnético, un material paramagnético y un material ferromagnético. ¿Ya? Bien, aquí aparecen dos efectos, son efectos inducidos por el campo. ¿Ya? El ferromagnetismo es un efecto
que da origen a una magnetización permanente. En algún instante uno aplica un campo externo para arreglar las cosas, pero después el material queda magnetizado independientemente de que haya campo presente o no. En tanto que el diamagnetismo y el paramagnetismo son fenómenos que aparecen en la medida que existe un campo actuando, ¿ya? Esto es similar también a lo que se trabaja en polarización inducida, ¿ya? Tiene que haber un campo eléctrico y entonces va a haber cargas eléctricas inducidas. Aquí es similar. Bien. Para magnetismo y diamagnetismo no vamos a trabajar igual. Para magnetismo y diamagnetismo. En estos casos, el vector H se escribe como... está al revés. El vector magnetización es proporcional a H. ¿Ya? Y esta es la manera usual de escribir las cosas. ¿Ya? En el magnetismo, M se coloca proporcional a H. Si ustedes hacen un paralelo con el campo eléctrico, ustedes van a ver que el vector de polarización, que es el análogo de magnetización, nosotros lo escribimos como un chi, una característica del material proporcional al campo eléctrico. Bueno, aquí nos conviene, por razones de cómo se manejan las expresiones, colocarlo proporcional a H. Ahora, esto es, si ustedes se fijan, como B es mu sub 0 por H más M, ¿ya? Si es proporcional, si la magnetización es proporcional a H, ¿ya? Evidentemente que va a quedar que B es proporcional a H y es proporcional a M. Entonces, esto va a quedar en mu sub 0 por, va a quedar un 1 más chi sub M y esto H. ¿Ya? Estos son materiales para el magnetismo y diamagnetismo. ¿Qué significa esto? Miren, lo que ocurre es que ustedes tienen átomos aquí y estos átomos tienen momentos magnéticos de alguna manera. O incluso un poco más complicado en el caso del diamagnetismo, cómo se induce, eso lo tengo que ver después. Cómo se genera. Pero piensen ustedes que cada átomo tiene un momento magnético que se generó, ¿ya? Debido a la presencia de un campo externo, ¿ya? Y el tamaño o el ordenamiento que se logra de estos momentos magnéticos que podrían ser preexistentes es proporcional al campo magnético aplicado, ¿ya? Así que esto es una característica de la muestra, del material. A todo esto es lo que uno le llama con la derecha mu, ¿ya? Esto se llama la susceptibilidad magnética y magnética. Ya esto se le llama, por razones históricas, digamos, permeabilidad magnética. ¿Ya? Entonces, en este tipo de materiales, donde se induce el vector de magnetización, ese vector en general se escribe así, vamos a estar hablando
de materiales isotrópicos, ¿ya? Así que esto es un escalar, ¿ya? Y a esto se llama la permeabilidad magnética. Entonces ustedes van a ver muchas veces escrito B como mu por H. Bueno, aquí estamos hablando de un efecto inducido. Porque H, el rotor de H, esto depende de las corrientes libres, ¿ya? Pero el vector B depende de las corrientes de magnetización y de las corrientes libres, de ambos, ¿ya? Ese es el campo magnético. El tamaño de estos efectos, los efectos paramagnéticos y diamagnéticos son muy pequeños. Pequeños comparados con qué? Pequeños comparados con efectos eléctricos. Estos son mucho más chicos, ¿ya? Y otra característica, el chi sub m, ese que está ahí, es positivo para los paramagnéticos y es negativo para los diamagnéticos. Ustedes pueden pensar cómo es posible que esto sea negativo, ¿ya? Que sea positivo y dicen, bueno, entiendo porque se reordenan las cosas y todos juntos aumentan el campo magnético, porque va a ayudar. Pero ¿cómo el otro es negativo? Entonces, en esta etapa todavía no lo puedo explicar porque no he visto un efecto que se llama inducción, que es lo que voy a ver a continuación, después de esta materia, ¿ya? Pero eso es negativo. En otras palabras, lo que ocurre es que los átomos no tienen ningún momento magnético en este caso hasta que se prende este campo, ¿ya? Y la naturaleza, dice el efecto de inducción, reacciona de tal manera de tratar de evitar que ese campo pase. Entonces crea a nivel atómico corrientes que a su vez generan un campo magnético que intenta oponerse, ¿ya? Entonces por eso queda negativo. Ese es el efecto de inducción, lo vamos a ver después. Bueno, el otro material importante aquí, el más importante, son los materiales ferromagnéticos, ¿ya? Eso sí tiene un efecto notable, o sea, a nivel macroscópico se notan fuertemente, ¿ya? Materiales ferromagnéticos. Efectos, llamémoslo así, efectos grandes. Macroscópico. ¿Qué ocurre? Ocurre que estos materiales, de un trozo de fierro, los imanes que ustedes conocen, ¿ya? Hay campo magnético, ¿ya? Entra ahí. Esto es porque esta muestra está magnetizada. O sea, tiene una magnetización permanente. ¿Ya? El punto es cómo se logró esta magnetización permanente. ¿De dónde procede? Aquí necesariamente me tengo que referir al punto de vista macroscópico, al microscópico, aunque sea en forma cualitativa. Bueno, ocurre que ciertos átomos como el fierro, cobalto, níquel y algunas aleaciones
los átomos tienen electrones que quedan libres, o sea, que no quedan apareados. Y el electrón en sí tiene una característica que se llama el spin. Y asociado al spin hay un momento magnético. Es una constante por el spin y eso es el momento magnético. O sea, tienen un momento magnético intrínseco, ¿ya? Los átomos de fierro. Lo curioso es esto. Fierro atómico, momento magnético intrínseco. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un átomo de fierro y al lado 8 de fierro? Al lado 8 de fierro. Bueno, uno podría pensar que si este tiene momento magnético, M, es crear un campo magnético que ya sabemos que tiene esta forma. ¿Es cierto? Este es el campo magnético que crea. Entonces, en este fierro que está aquí, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Bueno, resulta que si aquí hay un momento magnético, M, del vecino, la situación de mínima energía es cuando los dos son paralelos, ¿ya? ¿No es cierto? Cuando M y M son paralelos. Pero resulta que aquí el campo, acuérdense que está cerrado, el campo magnético en esta posición va para acá. Entonces, este segundo momento magnético debería ir para acá. Entonces, bueno, este es para arriba y este es para abajo, y para arriba y para abajo. O sea, si uno piensa en una secuencia, debería tener el pedazo de fierro momento magnético 0. ¿Ya? O sea, claramente el hecho de que yo encuentre que todos los fierros tienen momentum así, no procede de la interacción entre un momento magnético y el otro. Hay algo más. Ese más que hay es un efecto que proviene de un punto de vista microscópico que se trata con física cuántica, o sea, de mecánica cuántica. ¿Ya? Que ocurre que, además de esta interacción, existen otras interacciones a nivel más bien eléctrico, ¿ya? Que obligan, o que favorecen, mejor dicho, que estos dos momentos magnéticos se alineen, ¿ya? Se llama un acoplamiento que hay, ¿ya? Una interacción de superposición, que es de naturaleza cuántica. Y eso es el responsable de esto, ¿ya? Ahora, experimentalmente se encuentra que en un trozo de fierro, ¿ya? Fierro dulce que llamamos, que no está magnetizado todavía, y particularmente en algunos trozos de material ferroso, férrico, uno pesca el material y con un microscopio, porque se puede ver al microscopio, uno observa que esto está subdividido en algo que uno llama dominios magnéticos. Entonces, esa interacción cuántica no es de muy largo alcance. No es que este fierro vaya a afectar a este, sino que afecta a los vecinos. Y este de acá también, acuérdense, los materiales no son perfectamente homogéneos, así que aquí se pueden formar subgrupos, donde interactúan entre sí y otro subgrupo acá. Y la interacción entre este grupo y este grupo puede ser más débil. Esa es esa pared. Entonces, aquí, todos estos átomos están orientados con momento magnético así. Y estos pueden estar orientados así. Y estos pueden estar orientados así. ¿Ya? Estos son los que se denominan dominios magnéticos. ¿Ya? Y eso, como digo,
proviene de una interacción a nivel de átomo a átomo, ¿ya? Y de ciertos átomos, como el fierro. O sea, que ustedes tienen que pensar de que esto depende de varias cosas. Depende de que el átomo de fierro tenga un electrón libre, o sea, que tenga un momento magnético, y por otra parte que la forma, como están distribuidos los átomos dentro, de los electrones dentro del átomo, en particular el último, permita que haya esta interacción de intercambio cuántica y que entonces permita orientar a este grupo de esa manera. ¿Ya? Eso es el origen de estos dominios magnéticos. Ahora, este objeto por ahora no está magnetizado, pero si yo le aplico un campo magnético externo fuerte, entonces va a empezar a actuar esta interacción que va a tratar de alinear a estos con estos. Entonces, si el campo magnético es suficientemente fuerte, entonces va a empezar a alinear a estas cosas. Y estos dominios magnéticos, estas superficies, se rompen, ¿ya? Y empiezan todos a alinearse de la misma manera, ¿ya? Este va a tener que rotar así, y, ¿ya? Dependiendo de la magnitud de este campo magnético externo, yo puedo alinear muy bien esto. Ustedes no lo han visto seguramente, pero cuando se hace este procedimiento, ¿ya? Se aplica un campo magnético fuerte, quiere decir un Tesla. Un Tesla son 10.000 Gauss, o sea, 10.000 veces más grande que el campo magnético terrestre, si quiero alinearlos bien. Aquí hay una energía de interacción entre un dominio magnético y otro que hay que romper. Y cuando esto se hace, este pedazo de material cruje. Uno va notando que se van rompiendo estos dominios magnéticos mientras se alinean. Una vez que uno logró alinearlos, puede cortar este campo, pero ya están todos interactuando con esta interacción de intercambio y queda magnetizado en forma permanente. ¿Ya? Este material es el que se denomina ferromagnético y yo puedo escribir que el campo magnético B localmente en un cierto instante tiene una permeabilidad magnética, ¿ya? Bueno, no es correcto esto todavía, ya se lo voy a decir. Bueno, localmente, ¿ya? Voy a colocarlo así. Porque esta es magnetización permanente, ¿ya? Pero en un experimento yo voy a poder hacer esta relación incluso para esos materiales. Miren, pero eso, yo no voy a colocar eso. ¿De dónde saco eso? Ya, de esta manera tengo magnetización permanente y tengo un campo magnético B que es grande. ¿Ya? Menor de los Tesla. ¿Ya? O décimas de Tesla. Pero es grandote. ¿Ya? Esos son los imanes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno logra eso? Miren. Aquí hay una curva que uno hace. Este es un experimento que no es difícil de hacer, pero a veces es difícil de entenderlo. Bien, yo pesco un pedazo de fierro de forma de un toro de revolución. Y aquí le coloco una bobina. ¿Ya? Entonces, hago aquí con una fuente de poder, ¿ya? Hago circular corriente. ¿Ya? Que aquí supongamos que campo magnético para acá. ¿Ya? Aquí se crea un campo magnético B en el interior y ese B es mu sub 0 por H más M. No es una constante, es H más M. ¿Qué es lo que es H? Miren, en este ejemplo particular, esta es una bobina y hay una cierta cantidad de corriente que pasa. Yo voy a ocupar la ley circuital de Ampère en este circuito.
tiene un radio R. ¿Ya? Ahí. La ley circuital de Ampère me dice que la integral de H punto de L es igual a la cantidad de corriente que pasa, que es captada por el circuito. ¿Ya? Este es mi circuito. Pero resulta que esta bobina lo atraviesa ahí, a este circuito, lo atraviesa ahí, pues le da muchas vueltas. O sea, esto es n veces el número de vueltas que tiene eso por i. Y este sección transversal, si no la hago muy grande, el h más o menos uniforme, así que yo puedo colocar que esto es h por 2pi por el radio igual a n por i. Esto me permite información acerca de H. H está determinado por las corrientes libres. ¿Ya? Y aquí adentro, el campo magnético es este H que tengo ahí y una magnetización que se va produciendo debido a este efecto. ¿Ya? Entonces, uno hace esta curva. Aquí ustedes me van a preguntar cómo lo hago. Después les explicaré cómo lo hago. Yo tengo que de alguna manera medir B ahí adentro, dentro del trozo de material. ¿Ya? Supongamos que lo puedo hacer. Se puede. Y yo hago un gráfico de H versus B. Esto es lo mismo que intensidad de corriente, porque el H es intensidad de corriente. Entonces uno observa que cuando parto con un trozo de material que no está magnetizado, o sea, este M es 0, y voy a partir intensidad de corriente es 0, este material no está magnetizado, esto es 0 y esto es 0, y empiezo a subir la corriente, ¿ya? Y el campo magnético, en lugar de ir linealmente proporcional a H, va así. Así es. Y después, acuérdense, H es función de la corriente. Entonces, por eso a veces digo, yo subo la corriente, bajo la corriente. Aquí en la bobina. Uno llega aquí y llega a un punto de saturación. Aunque yo siga subiendo la corriente, el campo magnético no sube más. ¿Por qué se satura? Es porque todos los dominios magnéticos quedaron alineados, pues ya no hay más que alinear. Entonces se llegó a una saturación. Entonces después uno vuelve hacia atrás y dice, bueno, ahora voy a empezar a disminuir la corriente. Pero en lugar de seguir esta curva, sigue esta curva. Llego a tener corriente cero en la bobina y el trozo de material quedó magnetizado. Para desmagnetizarlo tengo que invertir la dirección de la corriente, esto es negativo, y hago así, llego por acá. Aquí se vuelve a saturar, pero al revés. Y luego, ahora voy a aumentar la corriente de nuevo, pero en lugar de llegar ahí, no llego jamás ahí. Vuelvo allá. Esta curva, ¿ya? Se llama la curva de histéresis. Que si tengo tiempo o si alcanzo, después les puedo probar que esta área de aquí se debe al trabajo que hubo que hacer para magnetizar y luego desmagnetizar la muestra en un ciclo completo. ¿Ya? Pero lo que me interesa mostrarles aquí es que esta es la curva que se llama de histéresis. Aquí estaba mostrándose que no existe una relación lineal. No es lineal con H. O sea, B
si lo escribo así como lo escribía antes, tengo que colocar B función de H por H. Porque esto me va a dar no linealidad. A ver. O sea, localmente aquí, yo puedo sí decir, aquí existe un determinado mu. Lo escribo así. Aquí otro distinto. Entonces, cuando estamos hablando de materiales ferromagnéticos y escribimos esta fórmula, hay que tener cuidado que esto es depende de H. ¿Ya? Son materiales. Bueno, creo que hasta aquí voy a alcanzar a llegar hoy día. A ver, porque la hora, ¿qué hora es? Ya. Bueno, aquí le alcanzo a terminar esto para poder ver inducción de la próxima clase. La única cosa que me falta, bueno, tengo que decirles que no es la única cosa que me falta, que hay cantidad de cosas que hay que ver, que habría que ver, y eso requiere tiempo. Pero yo quiero, por lo menos, que ustedes conozcan de qué se trata, no obstante de que ninguna expertise sobre ese tema van a poder tener. Ciertas cosas más simples. Pero una de las cosas que necesitan conocer, y es importante conocer, son lo que se llaman las condiciones de borde en la interfaz entre dos medios magnéticos. Eso es fácil de deducir e importante de saber. Mire, condiciones de borde. Para B y H. Aquí tenemos una interfaz. Aquí este medio tiene permeabilidad magnética M1, este tiene M2. ¿Ya? Si estamos hablando de materiales ferromagnéticos, quiere decir que yo estoy trabajando o ahí, en algún lugar. Bien, entonces esta es la normal, que la voy a dibujar para allá, alejándose del medio 2, hacia el medio 1. Y aquí voy a dibujar la típica pastillita con una tapa allá y otra tapa acá. Pero recuerden ustedes que divergencia de B es igual a 0. Y eso entonces va a implicar que cuando haga la integral sobre la superficie la integral de volumen primero. La integral de divergencia de B sobre el volumen del cilindro, esto va a ser 0, y esto lo voy a transformar en integral de superficie sobre la superficie del cilindro, eso va a ser 0, y entonces como esto es muy chiquitito, como siempre, vamos a tender a 0, el flujo sobre esa superficie tiende a 0, me queda el flujo ahí y el flujo acá. Como aquí las normales están en direcciones opuestas, me queda que B sub 1 por N menos B sub 2 por N igual a 0. Y eso entonces nos dice que las condiciones de borde sobre la componente normal del vector B es que la componente normal se conserva, ¿ya? Al pasar de un medio a otro, ¿ya? Este es N, B1, N igual B2, N. ¿Ya? La componente normal se conserva. La componente tangencial no se va a conservar, pero vamos al vector H. La ley circuital nos dice que esto es J libre. Entonces, lo que yo hago es colocar aquí el rectangulito ese, ¿ya? Que coloquemos aquí el rectángulo de todas maneras. A, B, C y D.
y hacemos una integral de línea sobre ese rectángulo. Los lados no van a contribuir porque esto lo vamos a hacer tender a 0, ¿ya? Y me va a quedar una integral de línea en este lado y una acá. O sea, esto va a ser rotor de H sobre esta superficie igual a la cantidad de corriente que atraviesa esta superficie. ¿Ya? Entonces, y esto va ahora a pasar a ser una integral de línea usando Stokes de H punto de L igual J sub J punto S. ¿Ya? Ahora, a no ser de que exista una densidad de corriente superficial, ¿ya? El lado derecho de aquí va a dar 0, porque esto lo voy a hacer cada día más chico, cada vez más chico. ¿Ya? Entonces, si lo hago cada vez más pequeño, ¿ya? Esto de aquí va a ser finito, esa intensidad de corriente, va a ser finito solamente si esa densidad de corriente superficial es infinitamente grande, porque el área va a tender a 0. Ahora, como nosotros no tenemos corrientes infinitas, entonces esto es 0. ¿Ya? Aun cuando, ¿ya? Las corrientes que tenemos son finitas. Aquí puede haber una corriente finita, pero esa integral va a ser 0. Y esta de acá va a ser una integral en este lado, h sub 2 tangencial, porque es tangente a la superficie, y acá me va a dar, porque va al revés, h sub 1 t igual a 0. O sea, la condición de borde sobre h es que la componente tangencial se conserva. ¿Ya? Esas son las condiciones de borde que se utilizan. Si la componente tangencial de h se conserva, quiere decir que la componente tangencial de B no se va a conservar, ¿ya? En general, porque hay un mu entre medio. Y si esta se conserva, quiere decir que la componente normal de H en general no se va a conservar. Estas son las condiciones de borde que se utilizan para trabajar en magnetismo. ¿Ya? Bien. Ya, esto es lo que esencialmente quería verles hoy, de tal manera que en la clase próxima, o las dos, tengo 2 clases solamente que quedan, ¿ya? A poderlas dedicar completamente al fenómeno de inducción electromagnética y energía electromagnética, ¿ya? Y probablemente decirles un par de cosas de cómo se conectan los fenómenos eléctricos y magnéticos con ondas electromagnéticas, pero eso es solamente hablar. Bien, hasta aquí llegó hoy. Preguntas. Los apuntes también, los apuntes ya los subí. No se preocupen, ahí les coloqué algo que es importante, que no sé si yo alcanzaré a verlo explícitamente en clase, pero voy a tratar, que es el transformador, que es un dispositivo que funciona con corriente alterna, con corrientes que varían en el tiempo. Y el fenómeno de inducción electromagnética es un fenómeno que está asociado a variaciones de la corriente eléctrica. Hasta aquí, todo esto es magnetostática, las corrientes eléctricas las hemos mantenido
constantes en el tiempo. Cuando pasemos al fenómeno de inducción, la corriente van a variar en el tiempo. Ya. Profesor, Dígame. considerando que ya van quedando pocas clases del curso, Sí. ¿hay materia que no vayamos a alcanzar a ver que usted considere que sea importante en caso de que alguien se quiera ir a ingeniería eléctrica, por ejemplo, como para por lo menos revisarlo? ¿O alcanzamos a ver todo? Yo diría que esencialmente es la profundidad con que uno ha visto las cosas este semestre. ¿Ya? La cantidad de materia, yo he hecho el esfuerzo por verla completa, pero donde habría que colocar más hincapié es justamente el fenómeno de inducción electromagnética. Que uno debería dedicarle ya 4 clases y no 2 clases, ¿ya? Textos para mirar esos fenómenos recomendables justamente en inducción electromagnética, el libro de Barger y Olson, ¿ya? Y por supuesto el de David Griffith tal vez es más didáctico, el de David Griffith, ¿ya? Es, ya. ¿Podría escribir en la pizarra el primer nombre que dijo, por favor, para anotarlo? Sí. Pero a ver si se ve. Espérate. Ya, perfecto. ¿Puedes leer ahí el texto? ¿El libro? Sí, se ve. Y los autores no lo alcanza. Ahí. Ahí. Barger y Olson. Perfecto. Esto está en la biblioteca. Ya, vamos a ver. Ya, ¿Lo muchísimas pasaste gracias. a ella? Sí, ahí lo anoté. Ya. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor. De nada. Ya, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao, profe, nos vemos. Ya. Aquí, chao, chao. Hasta luego, profe. Chao.